La herencia letal de los pentecostales. La Iglesia Católica Romana llega a Inglaterra. En 595 salió de Roma encabezando un grupo de 40 monjes. Se detuvo en la isla de Lerins. Aquí le hablaron del temperamento belicoso de los sajones y esto lo aterró hasta el punto de hacerlo regresar a Roma a pedirle al Papa que le cambiara de programa. Para animarlo, Gregorio lo nombró abad y poco después, casi para hacerle dar el paso definitivo, tan pronto llegó a Galia, lo hizo consagrar obispo. Continuó su viaje en breves etapas. Finalmente llegó a la isla británica de Thanet, a donde el rey fue personalmente a darle la bienvenida por invitación de su piadosa esposa. Los misioneros avanzaron hacia el cortejo real en procesión y cantando las letanías, según el rito recientemente introducido en Roma. Para todos fue una feliz sorpresa. El rey acompañó a los monjes hasta la residencia que le habían preparado en Canterbury, a mitad de camino entre Londres y el mar, en donde se levantó la célebre abadía que después llevará el nombre de Agustín, corazón y sagrario del cristianismo inglés. La obra de los monjes misioneros tuvo un éxito inesperado, pues el mismo rey pidió el bautismo, llevando con su ejemplo a miles de súbditos a abrazar la religión cristiana. El Papa se alegró con la noticia que llegó a Roma y expresó su satisfacción en las cartas escritas a Agustín y a la reina. El Santo Pontífice envió con un grupo de nuevos colaboradores el palio y el nombramiento a Agustín como arzobispo primado de Inglaterra, y al mismo tiempo lo amonestaba paternalmente para que no se enorgulleciera por los éxitos alcanzados y por el honor del alto cargo que se le confería. Siguiendo las indicaciones del Papa para la repartición en territorios eclesiásticos, Agustín erigió otras sedes episcopales, la de Londres y la de Rochester, consagrando obispos a Melito y a Justo, o a Mélito y a Justo. Bueno, Enrique VIII se separa de Roma en días de la Reforma. La Iglesia Anglicana o de Inglaterra se convirtió en autocéfala al romper Enrique VIII con el Papa Clemente VII, porque éste se oponía al repudio de Catalina de Aragón. Mediante el acta de supremacía en 1534, el rey se autoproclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Derogó los privilegios de la Santa Sede, o sea del Vaticano, pero mantuvo la jerarquía y el dogma católicos y persiguió a los pentecostales. Hizo ejecutar también a quienes se negaban a aceptar el acta, como Tomás Moro y el obispo Fisher. Bajo su sucesor, de influencia calvinista, se instauró una nueva profesión de fe y una liturgia en lengua inglesa. El reinado de María de Tudor significó un reencuentro con Roma, pero esto hizo que fuese un objeto de intrigas. De este modo, Isabel I pudo consolidar y organizar de forma definitiva el anglicanismo dentro del espíritu de un calvinismo moderado. La liturgia permaneció casi católica y se mantuvo la estructura jerárquica y feudal de la Iglesia, aunque después de fines del siglo XVII existían dos tendencias dispares: la alta Iglesia, catolizante, y en el siglo XIX el movimiento de Oxford, y bajo la licencia de tendencia calvinista o protestante. A partir del siglo XVIII surgió la tendencia de Iglesia amplia, orientada hacia la unidad protestante. Las especiales características del anglicanismo crearon un talante cultural no solo religioso, a medio camino entre el tradicionalismo católico y la rigidez calvinista, que acabó de diferenciar al inglés del resto de los europeos. El anglicanismo es un interlocutor favorable al diálogo ecuménico con Roma, instaurado de forma solemne cuando el Dr. Fisher, arzobispo de Canterbury, visitó a Juan XXIII el 2 de diciembre de 1960, encuentro que han repetido sus respectivos sucesores. En los últimos siglos se ha venido dando la falsa imagen de que la Iglesia Católica en Inglaterra era algo extraño a ella, cuando todos bien sabemos cuál era la fe de los británicos antes del antojo de aquel rey. Esta querida tierra, a pesar de la Reforma, las persecuciones, sobre todo a partir de la reina Isabel, y los martirios, nunca ha dejado de ser católica. Todos reconocen el humus católico que impregna la sociedad británica y muchos, ya antes de convertirse, sentían una nostalgia de aquel catolicismo. John Wesley funda el metodismo como anglicano. El metodismo fue un movimiento religioso liderado por Charles y John Wesley y George Whitefield, que surgió como reacción frente a la apatía y el énfasis en la lógica y la razón que caracterizó a la Iglesia anglicana a principios del siglo XVIII. En términos
Bueno, el término se aplicó originalmente a la sociedad religiosa que los hermanos Whitefield y Wesley, sus miembros, eran más jóvenes, unos jóvenes piadosos que, para promover la piedad y la moralidad, observaban reglas estrictas de ayuno y plegaria. Fundaron la Universidad de Oxford en 1729. Posteriormente se aplicó a una variedad de grupos religiosos evangélicos que tomaron su inspiración original de los fundadores del movimiento, cuya visión sobre determinados temas era muy diferente. Bell funda las Asambleas de Dios reuniendo a muchos pentecostales. Para 1910 ya había dos grandes asociaciones pentecostales. La primera, la Fraternidad de Texas y Arkansas, dirigida por Bell, y la segunda, la Fraternidad de Alabama y Mississippi, liderada por Gross. Teniendo en cuenta que para entonces eran muchas las iglesias independientes que surgieron como consecuencia del gran movimiento pentecostal. El hermano Bell, quien había sido un ministro metodista pero expulsado de su denominación después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, empezó a editar el periódico llamado La Fe Apostólica, que más adelante se llamó Palabra y Testimonio, desde Fort Worth, eso lo hizo Texas, en cuyas páginas se daba cuenta de los testimonios de muchos hermanos que a lo largo y ancho del país habían recibido la promesa del Espíritu Santo, por lo que sintió la necesidad de unificar a estas muchas iglesias independientes para hacer valer los derechos sobre sus propiedades ante el gobierno, a la vez que se buscaba proteger el trabajo de estas iglesias contra las grandes denominaciones que no venían o veían con agrado la manifestación del poder pentecostal. Con fecha 20 de diciembre de 1913, Bell publicó un anuncio, convocando a todas las iglesias del nuevo movimiento pentecostal a una convención a realizarse a partir del 2 al 7 de abril de 1914 en la ciudad de Spring, Arkansas, fecha que fue históricamente gloriosa cuando los 300 hombres y mujeres que estuvieron presentes fueron divinamente bendecidos con el poder pentecostal, entre comillas. Entre ellos se encontraban 128 misioneros procedentes de 20 estados y de 8 otros países, además de los ministros Pinson, Hollins, Gross y Opperman. Los pentecostales llegan a Puerto Rico y las asambleas también. En 1912, un grupo de misioneros pentecostales que iban rumbo al oriente hicieron escala en Hawái. Para aquel entonces, unos cuantos puertorriqueños se habían trasladado a Hawái para trabajar en la estación experimental de gobierno, entre ellos Juan Lugo Ponce, que es de Puerto Rico. Juan Lugo se convirtió y recibió el bautismo del Espíritu Santo a insistencia de su madre, quien fue la primera persona tocada con el mensaje de los misioneros. Vivían en Hawái como inmigrantes, habiendo salido de Puerto Rico para las islas del Pacífico en busca de mejores oportunidades económicas. El 13 de junio de 1913, Lugo tomó una decisión definitiva para seguir a Cristo. Juan Lugo desde Hawái sale y se ubica en Los Ángeles, California. Luego, en 1916, parte de Los Ángeles para Puerto Rico. Establece la primera iglesia pentecostal en Ponce en movimiento desde noviembre de 1916, identificada como la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, asociada al principio con las Asambleas de Dios. El señor Juan Lugo fue perseguido tanto por protestantes como por católicos, en parte por ser de orígenes humildes y un peón transformado por sí mismo en pastor y líder. Pero el problema de los pentecostales no es su procedencia histórica, si ellos se han limpiado de las herejías y contaminaciones de Roma, partiendo del concepto que el metodismo siguió confesando muchas de las doctrinas antibíblicas producidas a través de los siglos, añadiendo solo el énfasis en la consagración individual y la santidad de la vida. A esto, los pentecostales solo añadieron su celo proselitista, la participación del laico en el culto y el énfasis de los carismas, sobre todo en hablar en lenguas extrañas. ¿Revisó el metodismo o las asambleas de Dios doctrinas como la Trinidad, recién conocida en Calcedonia, o la supervivencia del alma o del infierno de fuego? Nunca las revisaron, porque confían en que la herencia católica es absolutamente bíblica, aun cuando los teólogos de diversas confesiones las han desechado como no encontradas en la Biblia. Ellos hacen un llamado al pueblo pentecostal a revisar la fe heredada por la Iglesia Católica.